Empecemos. Una de las cosas, amigos, que me encanta de la palabra de Dios es que podemos encontrar guía en muchos temas, ¿sí? Podemos encontrar guía en muchas cosas que el Señor nos ha establecido para su iglesia, para sus hijos. Pero también hay varias cosas dentro de la palabra del Señor que muchos seres humanos como nosotros los sacamos de contexto y los usamos para cosas que no son, que no es lo que dice el texto, ¿sí? Las sacamos de contexto y las usamos de pretexto para vivir. Y eso así, tristemente, muchas iglesias también. Torcemos las escrituras de diferente forma y realmente es triste. Es triste porque entendemos la Biblia muchas veces al revés y la hacemos decir lo que yo pienso, no lo que realmente dice. Les voy a dar, ya me van a entender por qué les digo esto, pero les voy a dar muchos ejemplos en adelante donde hay partes de la palabra que pueden ser torcidas. Seguimos, por si acaso, en el libro de Primera de Juan, estamos en el capítulo 4 ya comenzando. ¿Amén? Los veo medio tristes, sí que no han ido al retiro campamento, pero no estén tristes, ¿ya? Mira el de su derecha o su izquierda y sonría. Muy bien. Algunos no quieren sonreír. Si te falta un diente no pasa nada, le vas a hacer sonreír al otro igual. Estamos felices porque el Señor tiene algo para decirnos. Miren, vamos a leer Primera de Juan, el capítulo 4 del 1 al 6, seguidito primero, por favor. Vamos leyendo, dice así: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. A ver, otra vez. En Primera de Juan hemos hablado varias veces de falsos maestros. Estamos una vez más tocando ese punto, pero esta vez no falsos maestros de afuera de la iglesia, sino a falsos maestros que estaban dentro de la iglesia a la que Juan estaba escribiendo. Había gente que no creía en Jesús. Había gente que estaba dentro de la iglesia, creía en la obra de Jesús, pero no creía en él. Entonces él hablaba específicamente de esto y les dice: oye, no se dejen engañar, disciernan quién es de Dios y quién no es de Dios, porque algunos de ustedes, algunos de ellos, no son de Dios. Tanto en la antigüedad como ahora existen esos falsos maestros. Algunos que lo hacen de manera inocente, de pronto por ignorancia, por no haber comprendido o estudiado las escrituras, y otros que lo hacen de manera maliciosa, confundiendo y queriendo confundir a los demás con doctrinas raras y confusas. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Ni las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad del Señor. Levante la mano. ¿Algunos han escuchado? ¿Lo han escuchado en una iglesia? ¿O en dónde? Iglesia. ¿Sí? Y dicen, no, en la palabra dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad del Señor. Bueno, sí está en un libro, pero no en la palabra. No necesariamente es una mentira. ¿Sí? No es una mentira. Todo se mueve bajo la voluntad del Señor, pero no puedo atribuir a la palabra de Dios algo que no es de la palabra de Dios. Yo les puedo decir, sí es verdad que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Es una verdad, pero no puedo decir está escrito en la Biblia, porque eso es una mentira. Está en Don Quijote de la Mancha, en la segunda parte, donde Don Quijote le dice, ¿a quién? A Sancho Panza. Le dice, Sancho Panza, ni las hojas de los árboles se moverían si no es por la voluntad del Señor. No sé en qué momento, en qué instante de la historia alguien ha leído eso en la Biblia.
o tal vez lo ha soñado, o tal vez se ha confundido. Como les digo, no necesariamente es malicioso, no es una mentira, es una verdad, pero no está escrita. Entonces, hay así diferentes tipos de falsos maestros. Y vamos leyendo la palabra así ya más puntualmente y vamos viendo qué nos dice. Amén. Amén. Aleluya. Qué felicidades. Gracias, Mauri. No sé quién ha gritado amén. Ustedes van a leer este primer versículo. Primera de Juan 4:1, por favor. Van a leerlo a la cuenta de 3. 2, 3. Queridos hermanos, si no, sométanlo. Ok. Primero, en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 4, te dicen, no creas en cualquiera. No creas en cualquiera. Hay mucha gente que va a venir a enseñarte y a predicar con mucha labia, ¿sí? Que sabe hablar, sabe comunicar, facilidad de palabra. Pero no creas eso. En la palabra de Dios te dice, no creas en cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu Santo. Somételo, ponlo a prueba para ver si es de Dios, ¿sí? Para ver si es de Dios. En un mundo tan confundido como ahora, creo que es algo que tenemos que hacer muy seguido. Ahora escuchen esta frase, quiero que estén atentos, algo que yo he escuchado en una iglesia una vez. Hermanos, ustedes tienen que hacer sacrificios para agradar a Dios. Pongan su vida como sacrificio para ser salvos y crean que Él hará en ustedes como hizo en Jesús. ¿Amén? No, amén, pues no es así. No es así, eso no dice la palabra de Dios. Y vamos a ir pensando en esta frase. Miren, hay varias cosas raras en esta frase. Lo primero, te dice, ustedes, hermanos, ustedes tienen que hacer sacrificios para agradar a Dios. En primer lugar, Él quiere obediencia más que sacrificio. Y el único sacrificio que ya se hizo por nosotros fue Jesucristo de Nazaret, en esa cruz. Amén. No importa el sacrificio que tú hagas, jamás se va a igualar al sacrificio que Él hizo por ti. Amén. Entonces ahí encontramos una primera cosa extraña dentro de esta frase. Vamos leyendo un poquito más. Dice, ustedes tienen que hacer sacrificios para agradar a Dios. Pongan su vida como sacrificio para ser salvos. Ninguno de nosotros podría poner ni siquiera su vida y tener la salvación, porque no depende de ti. Amén. No depende de ti. La salvación el Señor la da por gracia. Es por amor, por el sacrificio de Jesús. No importa qué hagas, no importa cuántas empresas, ONGs en el mundo tú abras, cuántas personas alimentes, cuántas personas salves, nada va a ganar. Vas a ganar, o sea, no vas a asegurar tu salvación con eso. Entonces, segunda cosa extraña de esa frase, y crean que Él hará en ustedes como hizo en Jesús. En tercer lugar, tú no eres Dios, tú no eres Jesús. Jesús era Dios. Amén. ¿Sí? Jesús era Dios. Dios hará como hizo en Jesús. Es una frase muy mal utilizada. Jesús no. Jesús era Dios. Dios no puede hacer lo mismo conmigo. Yo tengo un camino de redención. Yo estoy en el piso por el pecado. Entonces, dentro de esta frase que se puede decir en una prédica normal, mientras todos gritan amén y aleluya, gloria a Dios, hay cosas que no estamos entendiendo. Y aquí en la palabra de Dios nos dice Juan, estén atentos, porque hay falsos maestros entre ustedes. Una vez más quiero recalcar, no digo que todos tengan malicia en su corazón, pero tal vez sí ignorancia de la palabra de Dios. Y yo tengo que ser lo suficientemente sabio para discernir el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. En el tiempo de Juan, solo para dar contexto, dentro de la iglesia estaban los gnósticos, que creían los gnósticos separaban el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Y te decían, mi espíritu está con Dios, pero yo puedo fornicar.
Yo puedo meterme con las mujeres que quiera. ¿Por qué? Porque el cuerpo se queda en la tierra y mi espíritu se va con Dios. Entonces, es mi licencia para pecar, ¿no ve? 007 con licencia para pecar eran los gnósticos. Pecaban y ya estaban en la iglesia. Estaban en la iglesia y es ahí donde Juan les dice, a ver, paren. Entre ustedes hay gente que no está enseñando las cosas que Cristo enseña. Y ese era el contexto. Amén. Entonces, era como que si yo creía en Dios y estaba todos los domingos en la iglesia, pero mañana mataba a alguien y bueno, volvía el domingo como si nada, porque al final mi cuerpo lo ha hecho, no mi espíritu. Entonces mi espíritu se va a ir con Dios y mi cuerpo se va a podrir en el piso y va a tener su castigo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba y me parece súper curioso, porque hasta ahora hay mucha gente que piensa algo parecido. Entonces es muy fácil torcer la palabra de Dios. Juan en su carta nos advierte de eso. Vamos a leer el siguiente versículo. Miren, primero, para que nos quedemos con eso. Hay falsos maestros, tenemos que discernir. Amén. Démonos cuenta. Primera de Juan 4, versículo 2. Vamos leyendo todos juntos. A ver, 2, 3. En esto pueden discernir muy bien. Ahora sí lo haremos con fuerza y con de nuevo, ¿sí? A la cuenta de 3, 2, 3. En esto pueden discernir. Amén. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? O sea, nos dice que nos demos cuenta, pero ¿cómo me doy cuenta? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice, mira, puedes discernir quién tiene el espíritu haciendo esto, viendo que la persona confiese que Jesucristo ha sido encarnado, que Él era Dios en carne. Primer filtro. Quien niega a Jesús como Dios no es cristiano. Cristiano viene de Cristo. Si yo niego que Jesús era Dios, no soy cristiano. Entonces, ese es mi primer filtro para ver qué tan fácil puedo darme cuenta de quién no habla de Dios o quién no es de Dios. Ahora, Jesucristo nos dejó pautas claras en los evangelios. Tenemos contadas y relatadas las pautas de cómo vivir en ciertas circunstancias. Si yo no sigo las enseñanzas de Jesucristo y yo hablo de todo lo que quieran aquí en el púlpito, yo agarro y vengo y les cuento cómo mi perrito se enfermó y después resucitó, por más de que haya pasado, si vengo y les cuento eso, no tiene nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Amén. Necesitamos tener claro que el centro es Jesucristo. Amén. Cristo es la roca. Hemos leído eso en anteriores capítulos de Juan. Cristo es el centro, Cristo el motivo, Cristo la roca, Cristo la razón por la que yo estoy aquí. Amén. Y si no estoy en Cristo, no sé en qué estoy. Porque de Él proviene nuestra salvación, de Él proviene el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Es algo que debería hacerte sentir feliz si tú crees en Jesucristo. Entonces, si quieres discernir quién es de Dios y quién no, escucha lo que está hablando. Si habla de Cristo o no, porque ese es el centro de lo que creemos. Si te habla de las cosas que Cristo enseñó o las cosas que Él vive o ella vive por su cuenta. Entonces, podemos tener al mejor predicador del mundo aquí, pero si de sus hora y media de prédica, 1 hora y 25 minutos habla de Él y en 5 minutos habla de Cristo, algo es raro. Amén. Porque Cristo es el centro. Debería hablar 1 hora y 25 minutos de Él y dar 5 minutos de ejemplos de mí, de lo que Él está haciendo en mi vida. ¿Sí? Y lastimosamente encontramos mucho de eso. Y hay algo que hablaba con el pastor John hace mucho tiempo y decíamos, tenemos muchos increíbles motivadores en la iglesia del Señor,
porque te motivan a seguir adelante, te motivan a levantarte, te motivan a luchar, te motivan a hacer de todo, pero nunca terminas de entender la razón por el cual deberías tener esa motivación. Es interesante eso, ¿no? Deme un minuto. Entonces, es interesante. Primer parámetro, ¿habla de Cristo o no? ¿Habla de Cristo o no? ¿Sigue sus enseñanzas o no? Una de las enseñanzas más hermosas de Jesucristo, hay muchas. Yo les voy a decir cuál es mi favorita. Vamos a Mateo 28, 19 y 20, por favor. Dice esto. Mateo 28, 19 y 20. Exacto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La última instrucción, la gran comisión, Mateo 28, 19, nos da una instrucción de parte de Jesús para nosotros. Vayan y hagan discípulos. A eso nos ha mandado. Y lo segundo, que siempre nos olvidamos, ¿no? Porque mucha gente dice, vamos y hacemos discípulos, listo. Voy, evangelizo y etcétera, etcétera. Y les digo, Cristo te ama, amén, gloria a Dios, aleluya. Y luego los dejo a la deriva. La segunda parte dice, enseñándoles. Entonces, mi responsabilidad no termina con simplemente es ir y predicar, sino tengo que enseñarles, pero no cualquier cosa, sino a obedecer todo lo que les he mandado, todo lo que Jesús ha mandado. Otra vez sigue siendo el centro Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Se trata de Él, de sus enseñanzas, de su gloria, de su sacrificio, de la salvación que Él nos ha dado. Se trata de Él. ¿Sí? No se trata de mí. Entonces, tenemos que seguir y ver si es un verdadero cristiano, discernir si es una verdadera enseñanza, filtrando de esa manera. ¿Qué más nos dice Primera de Juan? Vamos leyendo. Es muy hermoso todo lo que Juan nos está diciendo el día de hoy. Primera de Juan 4:3. Otra vez léanlo. Ahora sí, fuerte por favor y firmes. 2, 3. Ya está en el mundo. Para recapitular, ¿qué decíamos del anticristo en Juan en los anteriores capítulos? Anticristo en este momento y en este contexto no es una persona, no es Bill Gates, no es Elon Musk, no es Donald Trump, no es Biden, mucho menos Maduro y todos los demás. No es. ¿Sí? El anticristo es todo lo que me aleja de Cristo. El anticristo es todo lo que me hace alejarme de las enseñanzas de Cristo. Puede ser una costumbre, puede ser una idea o una ideología, puede ser tantas cosas, puede ser una persona que me aleja de Cristo. Es mi anticristo. Es mi anticristo. Y realmente todo lo que me aleja de Cristo no me permite crecer. Y saben que ya están aquí en nuestra vida, en el diario vivir. ¿Sí? Si yo estoy esperando un evento apocalíptico para conocer al anticristo, estoy perdiendo tiempo. Preocúpate por tus problemas de hoy, no por el problema de mañana. Vamos un paso a la vez. ¿Sí? Entonces vamos analizando quién es el anticristo. Eso hemos hecho en unas prédicas anteriores. Entra a YouTube, pon quién es el anticristo, Génesis Cochabamba, y te va a salir una prédica de 40 minutos hablando de eso. Pero aquí nos dice que nos cuidemos, porque ya están aquí. Aquí también. Y aquí también. En Primera de Juan nos habla del odio que nos aleja de nuestros hermanos y del amor de Cristo. ¿Se acuerdan? Todos los que estaban en anteriores reuniones seguramente se acuerdan de eso. Pero hay tantas cosas interesantes. Vamos a ir leyendo algunas frases que hemos ido escuchando en el transcurso de los años. Y vamos una por una, por favor. La primera dice así:
No es importante, esto lo hemos escuchado en algún lugar, en algún momento. No es importante leer la Biblia, ir a la iglesia ni congregarte. Si eres buena persona, Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. I'm sorry, mis amigos de multimedia han hecho algo raro. Si eres buena persona, Dios lo sabe. Depende de ti. A ver, la palabra de Dios es sagrada. La palabra nos invita a congregarnos. Sí, la palabra establece una iglesia. Y si tú eres buena persona, felicidades. Pero eso no garantiza nada en tu vida, ni en tu salvación. Otra frase interesante, por favor. Dios se mueve de acuerdo a tu generosidad. Mientras más das, más se mueve. Pruébenlo en esto. ¿Han escuchado eso alguna vez? Hay tristemente la publicidad más fuerte que tenemos los cristianos es una frase como esta en mega iglesias que de pronto te dicen: dale $100 y el Señor te va a bendecir. Si es más, mejor. Dios mío, eso no dice la palabra del Señor. Dios no dice esas cosas. Es un texto sacado de contexto. Pruébenme en esto, dicen, ¿no? Y agarran y enfatizan tanto estas enseñanzas. Es muy triste cómo sacamos textos fuera de contexto y volvemos pretextos para engañar al pueblo de Dios, algunos sabiéndolo, otros sin saberlo. Siguiente. Si tu vestimenta no es elegante, corbata o vestido, no agradas a Dios. Este es un invento de alguien por ahí en los años 50. Si no vienes elegante a la presencia del Señor, vente con la mejor ropa, te dicen, ¿no? Vente con lo mejor que tengas, como irías a una fiesta. Es algo que se repite mucho. Mi pregunta es: ¿de Cristo, es de Dios? ¿Disciernen eso en la palabra del Señor? Porque en la palabra del Señor yo recuerdo que dice que tengo que venir con un corazón dispuesto y obediente. Tampoco significa, no, pues venirte como sea, despeinado, sin lavarte la cara, ¿no ven? Cosas básicas de la educación se tendrían que respetar, pero nada más. No hay un requisito para venir a la iglesia o aprender del Señor. Alguien alguna vez me dijo: no es posible que subas con polera a predicar. Yo le dije: bueno, si es por eso el Señor me va a condenar. No es tu derecho, ni nuestro derecho, juzgar a la gente por cómo se viste. Es el derecho del Señor el que va a juzgar el corazón de las personas en el momento que tenga que hacerlo. Nosotros no. ¿Sí? Y hay muchas cosas que se han inventado en el transcurso de la historia que han dado una cierta línea doctrinal que no es bíblica. Y tenemos nosotros como iglesia discernir. Amén. Si vente con lo más bonito que tengas. Si lo más bonito que tienes es tu polera del Bolívar, ven pues, yo te voy a abrazar. No importa tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Ven con tu corazón roto, triste y angustiado. Ven con tu corazón feliz. Ven con tu corazón limpio y puro. Y deja que el Señor haga. No hace el pastor ni el ministerio de alabanza, hace el Señor. Amén. Y la última, a ver, vamos leyendo la última, solo para repasar. Solo los que vienen a esta iglesia somos salvos, porque solo nosotros conocemos la verdad. Todos los demás están equivocados. Sí, ideas erradas procedentes de un mal entendimiento de la palabra del Señor. Dios ha establecido una iglesia, un cuerpo. Algunos son manito, otros son piecito, otros son ojito, otros son intestino delgado si quieren. Algunos son riñón, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Los que creemos en Jesucristo y seguimos sus enseñanzas, de eso estamos hablando, ¿amén? ¿Sí? No sé qué somos nosotros, tal vez estamos ahí de, no sé, intestino grueso, si quieren. Pero somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que reconocer que hay hijos e hijas afuera. Amén. Que son parte del cuerpo de Cristo.
Amén. Hay un grupo de gente como nosotros luchando por agradar a Dios. No somos los únicos. Y si encontramos gente que ama a Dios afuera, nuestro deber es amarlos y enseñarles lo poco que sabemos del Señor, porque siempre hay más que aprender. Amén. Amén. Ven que hay cositas que se dicen de pronto por ahí, y cuando ya entiendes y dices, yo puedo discernir, habla de Cristo, es de Dios. Habla de las enseñanzas de Cristo, vamos por ahí todavía. Si habla de cualquier otra cosa, sinceramente tengo que dudar firmemente de lo que se diga. No me voy a pelear, no les invito a pelear, les invito a poner a prueba, como dice Primera de Juan, las cosas que vayan escuchando y aprendiendo y discerniendo. I'm sorry, my English is very bad. Pero, ¿qué más nos dice? Vamos leyendo Juan. A mí me encanta Juan porque cuando lo vas leyendo así parte por partecita vas diciendo, wow, interesante. Sí se puede discernir. Vamos por favor a Primera de Juan 4:3. ¿Ya estamos en el 3 o ya hemos leído el 3? No, ya hemos leído el 3. Vamos al 4. Mira, ninguno me está corrigiendo, hermanitos. Primera de Juan 4:4. Leámoslo fuerte, todos juntos. 2, 3. Ustedes amén. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Amén. Ahora este versículo, entendamos el contexto. Entendamos el contexto del versículo. Dice, ustedes queridos hijitos son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Estábamos hablando de enseñanzas raras y de falsos profetas. Amén. ¿Sí? Y dice, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Muchas veces se utiliza este versículo interesantemente, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Estás enfermo, te vas a sanar porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Sí? Eres pobre, esta situación te está yendo mal, vas a salir de esto porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Utilizamos mal ese versículo. ¿Se dan cuenta? Porque el contexto no está hablando específicamente de esos males. Obviamente el Señor es más poderoso que cualquier cosa, que las enfermedades, que la pobreza, que el hambre y lo que quieran. Dios es Dios. Pero en este versículo particularmente te dice, estamos hablando de discernir, estamos hablando de falsas enseñanzas, falsos profetas, y aquí te dice, mira, tú has vencido a estas enseñanzas raras, a estos falsos profetas. Y el que esté en ti es más poderoso que cualquiera de estos que esté enseñando cosas raras. Si tú aprendes a discernir, el Señor te va a proteger de todas estas cosas raras. Amén. De eso está hablando. El que esté en ti es el Espíritu Santo, es más poderoso que todos estos y te va a ayudar a entender y discernir. A eso se refiere este versículo dentro del contexto correcto. Amén. Una vez más, cuando decía lo otro de la sanación, etcétera, etcétera, es verdad y quiero que quede claro, Dios es más poderoso que todo eso y puede hacerlo, pero este no es el versículo para poder decir en ese momento. Amén. Hay muchos otros que puedo utilizar dentro de la palabra del Señor entendiendo el contexto, pero este no es uno de ellos. Cuando alguien esté enseñando algo raro, tú tienes que decir, el que esté en mí es más poderoso que el que esté en el mundo. Y yo comprendo que esta enseñanza es rara y no la voy a escuchar. Amén. De eso se trata, es entender la palabra de Dios, no leerla por leerla, ni decirla por decirla, porque es lo que el Señor ha establecido y tengo que entenderla. Amén. Gracias por estar tan felices hoy día, amigos. Tristemente les ha tocado conmigo que soy bien molestoso con eso, así que levanten las manos, por favor. Vamos a despertar. Muy bien. Eso es obediencia. Todavía no, sigan levantadas. Muy bien. Ahora muevan un poquito ahí. Eso. Huesitos están sonando.
No hacen ese movimiento hace rato, ¿no? El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, nos recuerda el Señor. Pero se dan cuenta que tenemos que entender la palabra y conocerla para poder discernir. Amén. Se dan cuenta que tenemos que estar atentos a las cosas que escuchamos para poder discernir lo que Dios quiere. Ahora, leamos lo último, el 4 y el 5. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: ellos, y escuchen bien esto, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Sí? Habla de todos estos falsos maestros que son del mundo. Y el mundo los escucha. ¿Saben? Es más fácil escuchar todas las barbaridades del mundo y que la gente les crea porque están lejos de Dios. ¿Sí? Miraba algunos videos y me daba cuenta, tantas cosas sin sentido están dando la vuelta al mundo. Y mucha gente dice, sí, así es, sí, yo creo, sí está bien. Hay mucha gente que ni siquiera se pregunta el por qué. Y hay algo que yo hablaba con alguien y me decía, pero Cris, me dice, de verdad, todo depende de nuestra energía. Me dice, ¿no? Si tú eres positivo, atraes cosas positivas. Y voy a abrir mis registros akáshicos, me dice. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de eso, ¿no? Y voy a ver en mis otras vidas. Y yo le escuchaba nomás mientras hablaba, porque parecía apasionado. No lo quería interrumpir. Dice, voy a abrir y voy a ver mis otras vidas para ver qué es lo que tengo que aprender en esta vida. Me dice, entonces eso estoy buscando. Bien, hermano, le digo, ¿eso crees? Sí. Listo, te voy a decir lo que vas a aprender en esta vida. Ven, vamos a abrir la Biblia. Le digo. Espero que para la siguiente ya no tengas que esforzarte tanto para descubrir tu misión. Pero contándoles estito, me dio curiosidad registrar y ver qué onda, ¿no? O sea, qué está pasando en el mundo respecto a esa enseñanza extraña. Y sí, pues hay millones de personas que en este momento te hablan de eso. Y te dicen que todo depende de sus otras vidas. Y te dice que estás aquí porque tú decidiste estar aquí, porque reencarnaste y tú elegiste tu nueva familia y tú elegiste no sé qué y vas a volver. Y cuando tú le preguntas, ¿y quién te lo dijo? ¿Y de dónde lo sacaste? Un video que me guió a otro video y otro video y después me he llenado de información y de sabiduría. Bueno, cuando tú hablas del mundo, hermano, cuando tú hablas las cosas que el mundo, el idioma que el mundo habla, hay mucha gente que está dispuesta a escuchar por desesperación y por muchas cosas. Pero si no conoce a Cristo, va a escuchar y va a creer en estas cosas. Si tú estás en desesperación, ¿por qué me está pasando esto? Esa pregunta te lleva a buscar el por qué en la imaginación de los demás. Y si yo no estoy de acuerdo y firme en la palabra del Señor, me voy a dejar llevar. Ellos son del mundo, por eso hablan cosas desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Otra cosa interesante, pero muy mala, que esta sí creo que todos la hemos escuchado, es, bueno, si me embarazo, aborto, ¿qué problema? No es un bebé. No es un bebé. No es un bebé hasta no sé qué semana de gestación. Y no siento culpa por eso. Ellos eso dicen, ¿no? Hasta tal semana no es un bebé, entonces puedo abortar, no pasa nada. Y bueno, así evito mi error. Y hay mucha gente que les dice, sí, hazlo. Porque los hijos son una maldición, los hijos son un peso, son un gasto. Y ahorita no lo vas a traer a un mundo tan quebrado, ¿no te da pena? No lo traigas. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto?
Los hijos son como flechas en mano de valientes, te dice la palabra de Dios. Son una bendición. Solo que el mundo es cobarde, cada vez más cobarde, y no asume las consecuencias de las cosas que hace. Eso pasa con el mundo. Pero es más fácil decir, mejor me evito el problema. Y si tú no estás con Dios, lo vas a considerar. Es triste, ¿no? Enseñanzas del mundo. Y hay muchas otras más que están dando vueltas. Pero ¿qué más dice? Si nosotros somos de Dios, ¿sí? Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. ¿Sí? Todo el que conoce a Dios, si tú vas y alguien conoce un poco a Dios y tú vas y le hablas del amor de Dios y de su gracia y de empezar de nuevo y de que Él puede limpiarte, te va a escuchar si conoce a Dios. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Si yo voy y me peleo con alguien que dice que un bebé no es un bebé, que son un grupo de células y que puede abortarlo, si yo voy y me peleo, probablemente no me escuche. Y ya hemos escuchado mucho de eso, ¿no? Son unos anticuados. ¿Cómo vas a pensar eso? Déjame, es mi vida. El mundo no nos va a escuchar, querido hermano. Si es de Dios, lo va a hacer. Y hoy quisiera creer que todos nosotros somos de Dios y estamos agarrando lo que el Señor nos dice el día de hoy en su palabra. Digo, sí, Señor, amén. Yo voy a aprender, voy a discernir, voy a estudiar la palabra, voy a crecer en ti. Porque de eso se trata, de Cristo en el centro, de Cristo en el centro. Amén. Y de esa forma yo discierno, ¿sí? Entre la verdad y entre el engaño. Amén. A mí me parece una buena noticia, ¿por qué? Puntualmente porque todos ustedes conocen a Dios. Y porque el Señor nos sigue dando armas para poder enfrentarnos a este mundo. Porque el Señor nos sigue dando armas para poder pararnos frente a este mundo. Todos los que tenemos hijos chiquititos. Y yo me siento responsable del crecimiento de mis hijos. Yo sé que a él y a ella y a los chicos les tengo que enseñar la palabra de Dios para que ellos no se dejen llevar por este mundo ni se dejen engañar por la inocencia que ellos tienen. Entonces nosotros somos responsables y es una alegría que Dios te dé una responsabilidad de ese tipo. Amén. Es una alegría porque eso te obliga igual a seguir y a aprender y a crecer. Amén. Está bonita la palabra hoy día, ¿no? Primera de Juan es un libro que habla sobre la relación de nosotros con Dios y de nosotros con los demás. Nos habla, en resumen de todo, vamos a seguir, tenemos un par de prédicas más para terminar Primera de Juan, pero en resumen nos habla cómo debería ser mi relación con Dios, sí, porque Dios es amor, nos habla en Primera de Juan, y cómo debería ser mi relación con los demás, porque Dios nos habla que debemos amar y amar. Y algo que Dios también nos dice es que tenemos que empezar a separarnos del mundo. Ahora no habla de ser ermitaños ni ocultarnos en una cueva, sino ser lo suficientemente firmes sobre la roca que es Jesucristo, sobre las enseñanzas de Él, para poder estar de frente al mundo y no ser llevados. ¿Sí? ¿Somos suficientemente valientes? Amén. Porque tenemos valentía en nuestro corazón y el Señor y el Espíritu Santo está en este lugar. Al principio les decía, estábamos poquitos en la alabanza y decíamos, todos están en el retiro, bien, gloria a Dios, pero Dios está allá y Dios está aquí. Y Dios nos dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo me muevo, yo estoy ahí. Él nos dice que es fiel. Entonces, en ese entendido, espero, hermano, y lo quiero desafiar. Escuche bien el desafío. Quiero desafiarle en este momento o en este tiempo para la semana que usted pueda darse un tiempo para leer la verdad del reino de Dios en la palabra. Sería lo ideal, valga la aclaración, pero no le quiero decir, mire,
Hermano, tiene hasta fin de año para leerse toda la Biblia. Sería lo ideal. Si es que quiere agarrarlo, agárrelo, por favor. Vale la pena. Pero si no, por lo menos esta semana empecemos con unos tres capítulos de alguno de los evangelios, empezando por ahí. Tenemos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Leamos la palabra y van a detectar tantas mentiras en el mundo a la luz de la palabra del Señor que su discernimiento va a empezar a crecer. Mientras más me concentro en la palabra y en el ministerio de Jesús, más consciente estoy de lo mal que estamos como sociedad. Y yo te invito a buscar esa conciencia. No solo curiosidades de la Biblia, a buscar conciencia de Dios. Amén. Si nos podemos poner de pie, vamos a orar. Vamos a orar, amigos. Yo estoy muy feliz de las cosas que el Señor tenía para hoy, porque como les decía al principio, creo que si usted está aquí es porque algo tenía que escuchar de esto. Si de pronto no ha podido ir al retiro o al campamento, seguramente usted tenía que estar aquí para escuchar lo que dice la palabra de Dios particularmente. Amén. Y sé que el Señor va a utilizar esto para hacer algo aquí, para hacer algo en este mundo. Quiero invitarle a orar, quiero invitarle por favor y de todo corazón a buscar al Señor en este momento. Es fácil que nuestra mente divague y empiece a pensar qué voy a comer dentro de 15, 20 minutos. Es fácil que mi mente divague y me pueda poner a pensar qué me está doliendo en el cuerpo también. Es fácil que mi mente divague y me ponga a pensar cuáles son las necesidades que tengo. Y empieces a divagar y a pensar. A veces hablamos más con nosotros mismos que con Dios. Nuestra mente no se responde y hago preguntas y me responde. Es fácil que pase eso. Y el día de hoy te quiero pedir que por favor, cierres tus ojos un momento y le hables a Dios. Y le digas: Señor, quiero darme cuenta la diferencia. ¿Qué está mal en mí que tengo que corregir a la luz de ti, Señor? ¿Qué está mal en esta sociedad? Ayúdame a darme cuenta por qué está mal incluso. Y el Señor te va a dar la posibilidad de discernir entre el engaño y la verdad. Y va a ir restaurando las cosas que tú has destruido. Oremos. Amado Señor, estamos delante de ti una vez más para darte gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque tú has permitido que estemos aquí, Señor. Todos nosotros. Desde antes de la creación del mundo, yo sé que tú has pensado el día de hoy tenerme aquí. Gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis amigos, cada uno de los que está aquí. Por favor, ten misericordia de nosotros. Quita de nosotros cualquier enseñanza que no sea tuya, que no se centre en ti, Señor. Permítenos escuchar y discernir cada palabra de este mundo, Señor, para poder vivir conforme a tu corazón. Porque te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Por no saber discernir hemos caído en problemas, en situaciones. Por no saber tomar decisiones basadas en tu palabra hemos pecado de diferentes formas. Y te queremos pedir guía, Señor. Espíritu Santo de Dios, muéstranos qué tenemos que hacer. Muéstranos cómo debemos vivir. Dinos qué es correcto y qué no. Que nuestra mente y corazón, Señor, que nuestro cuerpo se alineen a tu voluntad, Señor. Hoy oramos para que tú hagas tu voluntad y ningún falso maestro, ninguna enseñanza extraña, ningunas cosas, Señor, que por más convincentes que suenen, puedan moverme de la verdad
de estar en ti. Eres santo, santo, santo. Eres sabio y poderoso, Señor. Ayúdame a ser como tú, papito. Ayúdanos a todos. Yo de manera especial te quiero pedir, Señor, que escuches la oración de mis amigos, Dios. Escucha la oración de tu pueblo, de tus hijos e hijas que están aquí, Señor. Ayúdanos a discernir las cosas tuyas de las que no son. Ayuda, Señor, que en sus vidas y en sus familias, papito amado, ellos puedan tomar decisiones conforme a ti. Que cualquier cosa que, Señor, sea extraña a tu palabra de Dios, ellos y ellas la puedan escuchar, pero no así aprender. Porque tú les muestres qué es la verdad, y en vez de eso ellos puedan enseñar tu verdad al mundo. Aquí tienes manos, pies y voces para ir y predicar tu evangelio, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que haya sido un tiempo muy bendecido para ti, como lo ha sido para mí. Espero que hayas aprendido mucho del Señor y que hayas tenido un lindo tiempo en su presencia. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Génesis Cochabamba para encontrar mucho más contenido de bendición para tu vida. Y te invitamos a que estés presente siempre. Que sea una linda semana y muchas bendiciones. Hasta la próxima.